Bien amigos, ustedes quieren aprender cómo se maneja ese panel de comunicación de Hollytics, lo que conocemos el State View o el State Display, algo como esto de acá. Enviamos un mensaje a la persona que está allá en el púlpito, al pastor, al de alabanza, al director de culto, ¿cierto? O también podemos enviar en este caso un temporizador para decirle al pastor cuánto tiempo tiene para predicar. O también en este caso puedo enviar un mensaje con el temporizador en la parte de abajo. Así que si tú quieres aprender cómo se hace todo esto desde el panel de comunicación de Hollytics, este video es para ti. Así que quédate a ver todo, completico este video. Nos vamos con el patrocinador. Hey amigo, ¿y tú que usas OBS? Es hora de que subas a otro nivel tus directos. Podrás encontrar todo lo que necesitas para reestructurar tu stream y ponerlo más profesional. Puedes comprar paquetes completos de overlays, los cuales incluirás todo lo necesario para darle vida a tus streaming. Podrías usar los avatares de la plataforma, pero también sé que querrás los tuyos. Por eso lo puedes crear muy fácil y a tu gusto, personalizados de una manera súper sencilla. Podrás crear también los conocidos emotes de Twitch para tus suscriptores, al igual que podrás crear logos que te dejarán boquiabierto. Dani, espera, asimilo, porque lo que me estás contando es que yo puedo hacer de forma profesional y así de fácil lo que me estás diciendo hoy. Creo que esto debe valer un platal. Amigo, los precios realmente son súper económicos. Además, con el cupón DanielMonsalve90 recibirás un descuento del 50% en tu compra. O utiliza el link en la descripción, el cual pondrá el código automáticamente y no te estresarás. Pero dime, ¿no está genial esta oportunidad? ¿Qué esperas? No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel. Pero antes de continuar, déjame recordarte que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa y espectacular soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bueno chicos, entonces para entrar en materia, vamos a irnos en este caso a nuestra herramienta principal, que es la de Hollytics, como ustedes ven ahí, y nuestro panel de comunicación. Muchos me van a preguntar cómo saco este panel de comunicación y por eso lo voy a explicar. Vamos a ir aquí a la parte de ventana y aquí en ventana vamos a ir a panel de comunicación, ¿listo? Aquí en panel de comunicación es donde nos sale a nosotros esa ventanita adicional, ¿listo? Que es la que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Y desde acá es donde nosotros vamos a poder enviar mensajes, vamos a poder enviar alertas, vamos a poder mostrar reloj, cuenta regresiva y demás. Y obviamente para hacer esto un poco más gráfico y no tener esos inconvenientes de visualización, yo ya me he creado anteriormente esta escena de acá, donde en la parte de arriba está mi State Display o mi visualizador de retorno, y aquí al ladito pues está en este caso Hollytics, ¿listo? Entonces si yo por ejemplo acá activo, pues se va a ver de esta manera. Esta parte de aquí es mi State Display, que es lo mismo que está saliendo aquí en este caso en mi pantalla de State Display. Esto de acá puede ser, no sé, una pantalla adicional, como estoy utilizando ahorita el portátil, que si no has visto cómo se hace, te voy a dejar la etiqueta por allá para que vayas y veas. Y esto también lo puedes conectar directamente a una pantalla, a un televisor allá en tu templo, ¿por qué no? Entonces, entremos en materia chicos. El panel de comunicación pues principalmente es para comunicarnos nosotros con las personas que están en el púlpito, allá en la tarima. Puede ser precisamente el de alabanza, puede ser el pastor o puede ser el director de culto, o puede ser la persona que ustedes de pronto necesiten de forma visual y gráfica pues guiar en ese momento. Así que bueno, desde acá, desde la parte que está en verde, es donde nosotros vamos a enviar el mensaje. Normalmente esto está aquí así, apagado, ¿listo? Apagado. Y la parte de fondo que ustedes ven allá que dice Jesús, pues en ese caso es el fondo que yo tengo actualmente en los temas de mis pantallas allá en el templo, ¿listo? Eso es lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, recuerden que todo lo que ustedes vean en panel de comunicación, en ese caso no lo va a ver las personas que están allá en el templo, no lo va a ver el público, solo lo va a ver la persona que está en la tarima. Bien, esa es la idea, ¿no? Por eso se llama panel de comunicación o State Display. Bien, entonces, ¿cómo creo yo, por ejemplo, varios mensajes? Muy fácil, chicos. Desde la parte de acá hay como un cuadrito con un lápiz. Aquí es donde ustedes van a poder crear diferentes listas de mensajes en las cuales pues les va a ayudar para que sea mucho más rápido. Pero tienen que tener en cuenta que esto siempre debe estar en vacío, ¿listo? Por ejemplo, voy acá y aquí ya tengo varios mensajes como no hay video, paz, enviar los anuncios y sigue el pastor. Ahora vamos a ver los siguientes anuncios de esta semana, dale like y demás.
pero yo acá puedo crear uno. Por ejemplo, este de acá que tenía yo ahorita de suscríbete, que si no se han suscrito, los invito a que se suscriban aquí abajo, ¿listo? Suscríbete, ¿listo? Aquí está. Entonces, ya quedó ahí creado. Y en este caso yo ya lo puedo cerrar. Por ejemplo, si quiero llamar uno de esos mensajes, entonces tan solo es darle clic. Ahí está, pero no se ha mostrado. ¿Lo ven que está en gris? Entonces, cuando yo primo aquí presentar, pues en este caso, ahí arriba, como ustedes ven el Stake Display, ya se está mostrando. Ojo a lo siguiente, si yo aquí escojo un mensaje, por ejemplo, y le digo dale like, pues se va a mostrar todo el mensaje. Envía los anuncios y sigue al pastor, dale like. ¿Por qué? Porque no lo borramos. Tenemos que borrarlo antes de. Por eso digo que siempre debe estar en vacío para que ustedes en este caso pues lo puedan ir pasando de una manera más fácil. ¿Listo? Vamos borrando. Así que bueno, de esta manera es que se puede manejar esos mensajes ahí. Todo lo que ustedes quieran decirle aquí al pastor, a la persona que esté allá, como, no sé, pasemos a la siguiente canción, ojo con esto, cuidado con aquello, oremos por tal cosa, pues lo van a ir escribiendo acá y todo va a salir ahí. Por ejemplo, oremos juntos por Colombia. Entonces va a ir saliendo, oremos juntos por Colombia. ¿Listo? Si yo lo borro, pues listo, no se va a mostrar nada. Siempre va a estar el temporizador por ahí. ¿Por qué siempre está el temporizador? Porque yo lo tengo activo. Lo notan aquí en la parte de abajo que está en verdecito y hay un tiempo ahí. Es porque yo ya lo activé. ¿Listo? Pero antes de pasar a esto, y voy a dejar todo mi stake aquí vacío, vamos a darnos cuenta que también aquí en la parte derecha está mi tema. Este tema yo ya lo he creado anteriormente y si ustedes también no saben cómo crear temas, les voy a dejar un video por acá arriba. Ah, no, no es por allá, es por acá arriba, cerca del Stake Display, una etiqueta para que vayan y vean cómo se crean esos temas. Yo ya tengo un tema que se llama retorno, como ustedes pueden ver acá, retorno, ¿listo? Y ese tema pues tiene cierto tamaño de fuente, tiene cierta fuente también, tiene contraste, colores y demás, lo que ustedes le quieran dar ahí, ¿no? Y siempre, amigos, recuerden esto, deben estar aquí esta partecita, mostrar delante de todo, para que salga siempre encima de todo lo que ustedes en este caso necesitan. ¿Listo? Entonces ténganlo ahí chuleado. Ahora sí, vamos a las alertas. Muchas alertas hay veces que son muy necesarias. Por ejemplo, si yo quiero decirle al músico que en este caso el tiempo que estamos en este caso transcurriendo es de alabanza, o si quiero de pronto decirle al director de culto que ese tiempo es del director de culto, o el pastor que eso es de prédica, ¿cierto? Aquí ustedes pueden enviar ciertas alertas. Esas alertas, ¿cómo van a salir? Por ejemplo, si yo le doy aquí, en este caso en el chulito, acá, yo le digo presentar, pues va a salir ahí, no hay video paz, pero va a salir como en la parte de abajo, ¿cierto? ¿Esto para qué se utiliza? Se utiliza mucho porque en este caso, si yo quiero mostrar acá un tiempo, por ejemplo, enviamos 2 minutos, y a esos 2 minutos que yo estoy enviando acá, por ejemplo, le doy acá, ¿listo? Yo quiero mostrar aquí que esos 2 minutos son para anuncios. Entonces yo lo hago acá y mando anuncios y ese anuncio sale ahí, ¿sí? Estamos en el tiempo de anuncios, ¿sí? Eso es como una alerta. No es un mensaje. El mensaje toma toda la pantalla y la alerta solo toma o la parte inferior o la parte superior. ¿Cómo hacemos nosotros para configurar estas alertas también? Es muy similar a lo que estamos haciendo con los mensajes. Vamos a ir acá y aquí van a salir las diferentes alertas. ¿Listo? Y ustedes acá pueden poner o crear otra alerta, la que ustedes necesiten que quede ahí guardada. ¿Listo? Entonces este es un ejemplo y yo le voy a dar aquí en el cassette, ¿listo? Y él ya va a quedar ahí guardado. Si yo le doy aquí chulito, este sí va a cambiarse de una manera automática uno por otro. Por ejemplo, alabanza. Este no se va como que a sobreponer como lo que pasa en el mensaje. Posiblemente sea una mejora para Holytics en este caso. Entonces de esa manera ustedes pueden guardar los diferentes mensajes. Si quieren borrar los mensajes, pues aquí sale una basurita aquí, como una canequita de basura. Ustedes le dan ahí y ya tan solo pues se va a eliminar. ¿Listo? Esta parte es de ahí. Ahora, aquí en la parte de configuración, yo tengo que tener en cuenta que me voy a posicionar en mi pantalla 2. Que mi pantalla 2 actualmente pues es mi Stake Display, lo que está aquí arriba. ¿Listo? Entonces yo le puedo dar aquí un color de fuente, un color de fondo, una altura de línea. Miren que la alabanza ahorita tiene una altura de línea. Si yo exagero, como normalmente siempre exagero, pues mi alabanza va a crecer
o esa parte de pareciera que la fuente creciera, ¿no? Entonces, normalmente yo lo utilizo en 17. Yo lo utilizo en 17 dependiendo la alerta, ¿no? Ahora, si yo quiero la ubicación en la parte de abajo o si yo quiero la ubicación en la parte de arriba, ¿sí? Yo siempre le voy a dar OK y la alabanza. Miren que ahí la alabanza se fue hacia la parte de arriba, ¿listo? Si yo quiero en este caso que la velocidad sea más rápida, esto es para cuando de pronto yo quiero que el mensaje es muy largo y de pronto yo quiero que vaya pasando así de una forma más rápida como lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces miren que si yo aquí empiezo a subir, en este caso la velocidad, pues aquí él va a empezar a moverse ese mensaje de una forma, digamos, animada, ¿listo? Pero eso es para cuando nosotros tenemos un mensaje muy largo, ¿no? Entonces, bueno, un mensaje no, una alerta muy larga. Bien, entonces aquí se maneja la velocidad y aquí nosotros manejamos los diferentes temas que queramos de pronto en ese caso darle a esa alerta. ¿Listo? Aquí también ya queda a consideración de ustedes el mensaje, el tema, no sino la fuente que ustedes quieran darle en este caso a esa alerta. Bien, ahora chicos, aquí apago la alerta y aquí yo qué puedo hacer. Puedo mostrar el reloj con fondo de pantalla, por ejemplo, algo como esto de acá. ¿Listo? Espérenme, aquí apago esta parte. Puedo mostrar el reloj, tan solo puedo mostrar el reloj. ¿Listo? O también en este caso puedo mostrar el reloj en la alerta, que ese reloj aparezca en la alerta. Por eso ahora está en la parte de arriba, porque nosotros acá en configuración lo pasamos para arriba. Si lo paso para abajo, pues ahí va a estar. Bien. Y esta parte de acá es mostrar cuenta regresiva en la alerta. Quiere decir que cuando yo tenga aquí la cuenta regresiva de 2 minutos, pues va a aparecer en este caso en la alerta. Bien, en la alerta. Si quiero que no salga en la alerta, sino que salga en toda la pantalla como un mensaje, pues tan solo lo quito y ya va a quedar ahí en este caso en toda la pantalla como si fuera un mensaje. Y bien chicos, llegamos ahora a la parte del reloj. Este reloj en este caso es el que nos va a ayudar a nosotros a esa cuenta regresiva. Esa cuenta regresiva ustedes la van a poder modificar por diferentes tiempos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, listo. Nosotros por ejemplo en el templo tenemos 30 minutos alabanza, 15 director de culto y 45 la palabra. Entonces en algunos casos, digamos que esos 30 minutos dice, ay, se me olvidó enviar los 30, ahora quedan 28. Es muy fácil, ustedes miren, ustedes seleccionan 20 y aquí ustedes agregan o borran y le ponen por ejemplo 28. Ustedes lo pueden seguir modificando también a su gusto, ¿no? Esto no quiere decir que tengan que regirse a lo que está aquí, no. Solamente que aquí lo pueden ubicar al gusto de ustedes. Entonces yo le doy aquí 30, ¿listo? Y ese 30 yo le puedo poner también para que el color, en este caso él arroja un color amarillo. Yo le estoy diciendo aquí que el color amarillo salga a partir del segundo 20, ¿listo? Que en este caso a partir de el segundo 20 pues salga ese color amarillo. Entonces por ejemplo aquí en 1 minuto, por ejemplo dejémoslo ahí, ¿no? En 1 minuto yo le doy OK, entonces va a salir aquí el minuto normalito, va a empezar a contar, fácil, ¿listo? Y entonces aquí ya llegando a los 20 se pone en color amarillo, ¿listo? De esa manera es que utilizamos nosotros el color amarillo. Ese color amarillo efectivamente ustedes lo pueden usar como ustedes quieran, ¿no? Ustedes pueden acá ponerle en 0 y acá pueden ponerle en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos, en 5 minutos. Por ejemplo, que el color amarillo salga a los 5 minutos. Sí, de pronto si ya llevan 30 minutos o 40 minutos del culto. Bueno, no sé, como ustedes aquí realmente tengan su necesidad, ¿listo? Su necesidad. Y esa parte se maneja así de fácil. Ahora, miren que en este caso voy a seleccionar aquí 2 minutos. Yo voy a enviar aquí la cuenta regresiva. También yo puedo tener una alerta. Es una campanita, que esa campanita me ayuda de pronto para cuando la persona no está como pendiente. Entonces yo le voy a enviar una alerta. Cuidado, oiga, ya queda 1 minuto algo. Cuidado, cuidado. Si la persona no está acostumbrada a ver, pues toca irle enviando esa alerta hasta que se dé cuenta, ¿no? O enviarle un mensaje aquí como cuidado con el tiempo.
¿Listo? Y yo la puedo enviar aquí. Y cuidado con el tiempo. Aquí, pin, cuidado con el tiempo, ya van 2 y la alerta, ¿listo? Para eso nos ayuda también aquí el tema de mensajes, ¿listo? Ahora chicos, es muy importante también tener en cuenta que si ustedes quieren mostrar lo que están mostrando en las diferentes pantallas, ojo, aquí solo sirve el tema de imágenes, no sirven videos, solo tema de imágenes. Por ejemplo, si yo quiero, aquí voy a minimizar. Estamos aquí en la parte izquierda, en la parte de imágenes, y vamos a mostrar una imagen de culto, ¿listo? Ya estoy mostrando la imagen de culto, que como ustedes saben yo tengo aquí mi visualizador también de forma de imagen. Y entonces esa parte de la imagen, esto está saliendo a todas las pantallas, libres para amar, según Gálatas 5, 13, 26. Entonces yo quiero mostrarlo también a la persona que está ahí, como que el pastor o la persona que está ahí hablando de la palabra, pues también lo tenga presente, ¿no? Entonces es muy fácil, chicos. Yo me voy acá, ¿listo? Quiero pues que igual siga mi temporizador, voy a poner acá 30, quiero que igual siga mi temporizador, como está ahí, normalito, 30 minutos. Pero quiero que cuando yo muestre la imagen no se vaya también el temporizador. ¿Qué hago yo? Pues monto aquí, mostrar cuenta regresiva en la alerta. Quiere decir que voy a bajar ese temporizador o ese cronómetro o ese cuenta regresiva, la voy a bajar y voy a mostrar ahora mi imagen. Ahora muestro mi imagen y sigue en este caso la cuenta regresiva como una alerta. Cada vez que yo pase aquí, por ejemplo, esta otra imagen, pues voy a poder mostrar la otra imagen. ¿Listo? Voy a mostrar la imagen y sigue la otra imagen. Y así sucesivamente. Esto nos ayuda bastante de pronto en que cuando estamos en un anuncio y la persona que está allá enfrente se le olvidó el anuncio, entonces yo rápidamente voy y le doy una ayuda y muestro en ese caso el anuncio. ¿Listo? Para que la persona, ya me acordé, listo, ¿sí? Pero que no perdamos nuestra cuenta regresiva porque es muy importante. ¿Listo? También puedo mostrar el reloj, en este caso en la alerta. Si de pronto yo quiero mostrar la imagen, ¿listo? Quiero mostrar la cuenta regresiva y quiero mostrar el reloj al mismo tiempo. Para que pues de pronto hay personas que saben que por ejemplo, a las 5:05 yo tengo que terminar esta parte, ¿sí? Como hay otros que dicen, bueno, no, ya me quedan 20 o un minuto en este caso para terminar, ¿no? Acá, ya me queda un minuto para terminar. Igual se va a poner en amarillo. Así es como se utiliza en este caso el panel de comunicación y la verdad nos ayuda bastante, amigos. En el templo donde yo asisto actualmente, este panel de comunicación es muy importante. Yo actualmente lo utilizo aquí a través de este computador. Lo utilizamos así porque no tenemos otra pantalla. Y ha servido bastante, sirve para la persona que está dirigiendo el culto, sirve para la persona para los de alabanza, sirven en este caso también para el pastor, para darle guía sobre el tiempo, para darle guía también de la palabra, sobre todo eso, ¿listo? Muchos de ustedes de pronto me irán a preguntar también, bueno, sí, y hablando de la palabra, ¿qué tal? Igual, si nosotros nos vamos aquí a la Biblia y vamos a ir aquí a favoritos, no sé, a Salmos, y yo proyecto de igual manera. Si yo proyecto el versículo, se va a ver normalito, ¿listo? Se va a ver muy chévere, va a ser muy chévere porque también hasta el pastor podría tener ahí parte del tema que va a hablar, ¿cierto? Del versículo, el libro que necesita, bueno, ahí está. Entonces, como ustedes lo quieran configurar, en este caso miren que yo tengo pues mi NTV o la parte de la versión de la Biblia está arriba y en este caso sale todo el cuerpo del versículo. Y en la parte de abajo pues ya sale el libro Salmos 2:3, por ejemplo, en este caso. Y también está con el tiempo y demás. Entonces, de lo mismo, sale igual. Se puede trabajar de la misma manera. En ese panel de comunicación se puede trabajar el tema de la Biblia. ¿Listo? También, sin ningún problema, amigos. Así que eso es lo que les quería enseñar en este video tutorial. Si tienen alguna duda, no duden en dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios la duda que tengan sobre el tema de panel de comunicación. Recuerden que tenemos varios contenidos sobre el tema de Stage Display o sobre panel de comunicación o Stage View. Así lo tenemos. Ahí en el canal de Daniel Monsalve lo pueden encontrar. Pero pues no duden de escribir aquí abajo. No duden aquí. Ustedes dejan su comentario. Saben que yo siempre respondo.
y pues que sigamos mejorando en nuestro templo en un panel de comunicación como este o en un visualizador de retorno. Así que bueno chicos, eso fue todo en este video tutorial. De verdad que espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, aquí y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos importantes e interesantes. Comparte también este video tutorial a todos tus amigos, a las personas que de pronto lo estén necesitando. No siendo más chicos, desde acá, desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, yo me despido, un fuerte abrazo y recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve. Chao, Pingüín.